Quiero hablarte sobre la culpa, la victimización y la queja. Porque todos en algún momento de nuestras vidas o durante un tiempo significativo de nuestras vidas nos hemos posicionado desde estas perspectivas. O quizás en este momento te encuentras en esa situación y aún no encuentras cómo superarla. Entremos en materia. Podemos encontrar como normal, natural, quejarse de acciones dolosas ejecutadas por un victimario, es decir, por el daño recibido, bien sea material o psicológico, y en consecuencia culparlo o responsabilizarlo de tal acto, lo que nos transforma en víctimas. La situación negativa vendría a ser el momento en el que nuestra conducta es afectada significativamente por actuar desde la culpa, la victimización y la queja. Me explico. Quejarse constantemente y adoptar la posición de víctima culpando a otros. En relación a esto, el doctor David R. Hopkins, en su libro Dejar ir, dice lo siguiente: la atracción de culpar surge en la primera infancia, como un hecho cotidiano en el aula, el patio de recreo o en casa con los hermanos. Culpar es el tema central en los interminables procesos judiciales y demandas característicos de nuestra sociedad. En realidad, culpar solo es otro de los programas negativos que hemos permitido que nuestra mente adquiera, porque nunca nos hemos parado a cuestionarlo. La cotidianidad de estas acciones en nuestra infancia, en cierto modo, normalizan la conducta. La complejidad del asunto ocurre cuando estas acciones forman parte de nuestros programas de conducta. Estos programas de conducta, o negativos como lo llama el doctor David Hopkins, constituyen lo que en el coaching llamamos sistemas de creencias. Nuestro sistema de creencias se va configurando a lo largo de todas nuestras vidas. Está influenciado por nuestro entorno, padres, familiares, amigos, maestros, profesores, en fin, se va configurando y reconfigurando en la medida que vamos interactuando con otros. En ese sentido, se nos inculcan algunas creencias. Adoptamos otras y también las creamos. Veamos lo que Wolfgang Hoffmann en su libro Creencias Limitantes nos dice. Las creencias tienen que ver con el crecer y transitar por la vida de los individuos. Entre los factores que tienen mayor peso en la formación de las creencias después de la carga genética de cada persona están la educación, la relación padre-hijo en la primera infancia, los medios de comunicación, los amigos y figuras cercanas o no, con influencia, a las cuales hemos creído. Prácticamente todo lo que nos han dicho o enseñado. Siguiendo estos planteamientos, entonces tenemos que las creencias no son ni buenas ni malas. Solo pueden limitarnos o potenciarnos. En consecuencia, lo que puede considerarse positivo o negativo viene a ser la conducta que de ellas se desprende. Por ejemplo, si pienso que por el hecho de que una mujer me fue infiel, las consideraré a todas infieles, estaría entonces limitándome. ¿Por qué? Porque no me daría la oportunidad de tener una relación satisfactoria al estar constantemente filtrando mis nuevas experiencias a través de la creencia de que todas las mujeres son infieles. Por lo tanto, estamos frente a una creencia limitante. Reconocer desde dónde estamos actuando es el primer paso para poder modificar nuestra conducta. Esto es solo posible desde la autoobservación y responsabilizándonos por nuestros actos. En relación a esto, el doctor David Hopkins, en su libro Dejar ir, nos dice: para superar la necesidad de culpar, es necesario ver la satisfacción secreta y el placer que obtenemos
de la autocompasión, el resentimiento, la ira y las excusas que nos damos a nosotros mismos y empezar a entregar todas estas pequeñas recompensas. El propósito es pasar de ser una víctima de nuestros sentimientos a elegirlos. Si nos limitamos a reconocerlos y observarlos, comenzaremos a desarmarlos y a entregar las partes que lo componen. Entonces estaremos ejerciendo una elección consciente. Así hacemos un movimiento importante para salir de la ciénaga de la impotencia. Entonces, transformar ese sentimiento pasa por el reconocimiento y la aceptación de él y de la emoción que lo impulsa para poder elegir libremente y ser uno mismo. Estar anclado en la culpa, victimización y la queja no te deja ver el entorno como realmente es. Te pongo un ejemplo. Sufrí la herida de abandono y me sobrepuse a la situación ocultando la emoción que se manifestaba en situaciones extremas. ¿De qué manera? Quejándome y victimizándome por estar solo, abandonado cuando realmente no lo estaba, sino que me embargaba la herida no sanada de la infancia. Es decir, me secuestraba la tristeza y respondía con ira culpando a mi padre cuando desde su perspectiva y conocimiento tomó la mejor decisión para él en pro de su bienestar, su expareja e hijos. Pero no fue hasta la edad de 48 años que me vine a dar cuenta de cómo actuaba desde la tristeza y hacer una nueva elección consciente. Esto lo descubrí gracias al coaching. En el acompañamiento con mi coach resultó que apareció la herida de abandono sufrida en mi infancia, la cual he podido ir sanando a partir de la concientización y aceptación y comprensión de la situación para poder dar paso a la transformación. Continuando con el tema, veamos ahora algunas posibles causas que nos llevan a actuar desde la perspectiva de la culpa, la victimización y la queja. Las experiencias traumáticas previas. Si una persona ha sufrido abuso, violencia o negligencia en el pasado, es posible que sienta culpabilidad por lo que sucedió o que se vea a sí misma como una víctima indefensa. La baja autoestima. Cuando alguien tiene una imagen negativa de sí misma, puede ser propenso a culparse por todo lo que sale mal y a sentirse víctima de las circunstancias. La falta de habilidades sociales. Si alguien no sabe cómo comunicarse efectivamente con los demás, puede sentirse incomprendido y marginado, lo que puede llevar a la victimización y a la queja. Los problemas de salud mental. Algunas condiciones psicológicas, como la depresión o el trastorno de ansiedad, pueden hacer que una persona se sienta constantemente culpable o preocupada, lo que puede manifestarse en comportamientos de victimización y queja. Un entorno social tóxico. Si alguien está rodeado de personas negativas o críticas, puede ser difícil mantener una actitud positiva y constructiva, lo que puede llevar a la victimización y la queja. La falta de responsabilidad personal. Si alguien no está dispuesto a asumir la responsabilidad por sus propias acciones y decisiones, puede culpar a los demás o a las circunstancias externas por cualquier problema que surja. La falta de perspectiva. Si alguien tiene una visión limitada o distorsionada de la realidad, puede ser difícil para ellos reconocer su propio papel en las situaciones y pueden sentirse víctimas de las circunstancias. La falta de habilidades para resolver problemas. Si alguien no sabe cómo enfrentar los desafíos y resolver los problemas de manera efectiva, puede sentirse abrumado y frustrado, lo que puede llevar a la victimización y la queja. Todo esto nos trae un cúmulo de consecuencias que en ocasiones nos resulta difícil detectar, como lo son
el aislamiento social. Si alguien se queja constantemente y se siente victimizado, puede alejar a los demás y tener dificultades para establecer relaciones saludables. La falta de motivación. Si alguien se siente atrapado en una mentalidad de víctima, puede sentirse desmotivado y sin energía para hacer cambios positivos en su vida. La falta de responsabilidad personal. Si alguien siempre culpa a los demás o a las circunstancias externas por sus problemas, puede ser difícil para ellos asumir la responsabilidad por sus propias acciones y decisiones. El estrés y la ansiedad. Si alguien se siente constantemente culpable o preocupado, puede experimentar niveles elevados de estrés y ansiedad. Sentimientos de impotencia. Si alguien se ve a sí mismo como una víctima indefensa, puede sentirse impotente y sin control sobre su vida. Falta de crecimiento personal. Si alguien no está dispuesto a asumir la responsabilidad por sus propias acciones y decisiones, puede tener dificultades para aprender y crecer personalmente. Problemas en las relaciones interpersonales. Si alguien se queja constantemente y se siente victimizado, puede tener dificultades para establecer relaciones saludables y satisfactorias con los demás. Ahora, ¿qué sucede en el cerebro de una persona que mantiene pensamientos y conductas tendientes a la culpabilidad, victimización y la queja? Puede experimentar cambios en la actividad cerebral y la química cerebral. Por ejemplo, la culpa puede activar la amígdala, que es responsable de procesar las emociones consideradas negativas, lo que puede llevar a un aumento del estrés y la ansiedad. La victimización constante puede llevar a una disminución de la actividad de la corteza prefrontal, que es responsable del pensamiento crítico y la toma de decisiones, lo que puede dificultar la capacidad de la persona para asumir la responsabilidad personal. La queja constante puede aumentar la producción de cortisol, una hormona del estrés, lo que puede afectar negativamente la salud física y mental. Vayamos un poco más profundo en los efectos neurológicos. Para ello, recapitulemos un poco sobre los términos que estamos abordando. La culpa es un sentimiento que surge cuando nos sentimos responsables de algo que consideramos negativo o dañino, ya sea para nosotros mismos o para los demás. La culpa puede tener una función adaptativa si nos ayuda a reconocer nuestros errores y a repararlos, pero también puede ser perjudicial si nos lleva a castigarnos excesivamente o a evitar enfrentarnos a las consecuencias de nuestras acciones. La victimización es una actitud que consiste en atribuir la causa de nuestros problemas a factores externos, como otras personas o el destino, sin asumir nuestra responsabilidad o capacidad de cambio. La victimización nos impide aprender de las situaciones difíciles y nos hace sentir indefensos e impotentes. La queja es una expresión verbal o no verbal de insatisfacción, descontento o malestar con algo o alguien. La queja puede ser útil si nos sirve para comunicar nuestras necesidades o demandas y buscar soluciones, pero también puede ser nociva si se convierte en un hábito crónico que refuerza nuestra negatividad y nuestra falta de acción. El posicionamiento desde estos estados emocionales tienen un impacto directo en el cerebro, especialmente en dos estructuras claves: la amígdala y el hipocampo. La amígdala es una parte del sistema límbico que se encarga de procesar las emociones, especialmente las relacionadas con el miedo, la ansiedad y el estrés. El hipocampo es otra parte del sistema límbico que
que se ocupa de la memoria, el aprendizaje y la regulación del estado de ánimo. Cuando experimentamos culpa, victimización o queja, la amígdala se activa y libera sustancias químicas como la adrenalina y el cortisol, que preparan al organismo para la respuesta de lucha o huida. Esta respuesta es adaptativa si se produce ante una amenaza real y puntual, pero si se mantiene en el tiempo puede tener efectos negativos como aumento de la presión arterial y el ritmo cardíaco, disminución del sistema inmunológico, alteración del sueño y del apetito, disminución de la capacidad cognitiva y creativa, aumento de la irritabilidad y la agresividad, disminución de la autoestima y la confianza. Por otro lado, el hipocampo se ve afectado por el exceso de cortisol que inhibe su funcionamiento y reduce su tamaño. Esto implica una menor capacidad para almacenar nuestros recursos, aprender de las experiencias y regular las emociones. Además, el hipocampo tiene una conexión directa con la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro responsable del pensamiento racional, la planificación y la toma de decisiones. Si el hipocampo se deteriora, también se ve afectada la corteza prefrontal, lo que dificulta el control de los impulsos, la resolución de problemas y el cambio de perspectiva. Como vemos, mantener pensamientos y conductas tendientes a la culpa, la victimización y la queja puede generar un círculo vicioso que daña nuestro cerebro y nuestra salud. Por eso es importante aprender a regular la activación de la amígdala y la disminución de producción de cortisol en personas que lo sufren. ¿Cómo podemos hacerlo? Acá te tengo algunas sugerencias. Identifica tus pensamientos negativos y cuestiona su veracidad. Por ejemplo, si te sientes culpable por algo que hiciste o dejaste de hacer, pregúntate si realmente fuiste el único responsable, si tuviste intención de hacer daño o si puedes hacer algo para repararlo. Si te sientes víctima por las circunstancias, pregúntate si hay algo que puedas hacer para cambiarlas o para adaptarte mejor a ellas. Si te quejas constantemente, pregúntate si tu queja tiene algún sentido o propósito o si solo te hace sentir peor. Cambia tus pensamientos negativos por otros más positivos y realistas. Por ejemplo, si te sientes culpable, reconoce tu error, pero también valora tus aciertos y tus virtudes. Si te sientes víctima, reconoce tu poder y tu capacidad de acción. Si te quejas, enfoca tu atención en lo que tienes y no en lo que te falta. Y busca soluciones en lugar de excusas. Expresa tus emociones de forma saludable. No reprimas ni niegues lo que sientes, pero tampoco lo exageres ni lo dramatices. Busca formas de liberar tu tensión emocional, como hablar con alguien de confianza, escribir un diario, hacer ejercicios, meditar o practicar alguna afición que te guste. Practica la gratitud, el perdón y la compasión. Estas actitudes te ayudarán a reducir la culpa, la victimización y la queja, y a aumentar el bienestar y la felicidad. Agradece lo que tienes y lo que recibes. Perdona tus errores y los de los demás. Y trátate a ti mismo y a los demás con respeto y amabilidad. Busca ayuda profesional si sientes que no puedes salir de este estado emocional por ti mismo. Un coach, un psicólogo o un terapeuta pueden ayudarte a identificar y modificar tus pensamientos y conductas negativas y a desarrollar estrategias para regular tus emociones y mejorar tu calidad de vida. Recuerda que la culpa, la victimización y la queja son estados emocionales que puedes cambiar si te lo propones. Tu cerebro es plástico y se puede moldear con tus pensamientos, tus acciones y tus hábitos. No dejes que estos estados te dominen y te impidan disfrutar de tu vida.
tú tienes el poder de cambiarlos. En relación a todo esto planteado, el Dr. David Hawkins, en su libro Dejar ir, nos dice: según una de las leyes de la conciencia, solo estamos sujetos a una creencia o pensamiento negativo si decimos conscientemente que es aplicable a nosotros. Somos libres de elegir no incorporar un sistema de creencias negativo. Siguiendo lo que dice el Dr. Hawkins, tú tienes el poder de elegir cambiar o transformarte. Si encuentras dificultad para hacerlo, entonces busca ayuda profesional. Un coach, un psicólogo o un terapeuta pueden ayudarte. Porque como dice Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Utilizada de forma inadecuada, sin embargo, se vuelve muy destructiva. Para decirlo de forma más exacta, no es tanto lo que usted la utilice inadecuadamente. Generalmente usted no la utiliza en absoluto. Ella lo utiliza a usted. Esa es la enfermedad. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. Hasta la próxima entrega.